Miércoles, 21 horas, estamos en punto, 21 horas, un minuto en realidad, saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Bueno, tenemos un programa muy especial, pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero contarles de un libro que estoy leyendo. Es un libro que realmente me ha sorprendido, no solamente por sus principios, sino que por su autor. Su autor es el doctor Joe Dispenza, que es un bioquímico, él estudió medicina, pero además empezó a estudiar muchos principios metafísicos y estudió además neurociencia. Y él, a través de una historia de vida, ¿no es cierto? Él estuvo muy grave, él tuvo un accidente tremendamente grave, en que tuvo una lesión medular, una lesión a la médula espinal con fracturas de vértebra y todo eso. Bueno, y el pronóstico era que él iba a quedar postrado, parapléjico, ¿no es cierto?, sin ninguna posibilidad, ya lo habían visto varios médicos, y no le daban ninguna posibilidad de recuperación, porque tenía prácticamente un daño neurológico muy severo. Y él empezó a emplear principios metafísicos muy potentes a través de la visualización y a través de la mente, ¿no es cierto?, viendo cómo él se recuperaba. Él hacía meditaciones, ¿no es cierto?, hacía una suerte de oración, ¿no es cierto?, pero además él visualizaba que se estaba recuperando y se estaba consolidando su fractura y estaba recuperando su tejido dañado. Bueno, tanto así que en un tiempo de 4 o 5 meses él se recuperó, volvió a caminar y los médicos quedaron totalmente sorprendidos y dijo, bueno, esto es algo muy especial. Y el libro que estoy leyendo, que como dije es del autor, doctor Joe Dispenza, se llama Sobrenatural. Gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias. Se los voy a mostrar ahí en la pantalla. Creo que tienen que leerlo porque les va a cambiar la vida. Y bueno, como sobrenatural también es nuestra invitada esta noche. Ella es María Eugenia Lizana. Ella es una mujer multifacética. La verdad es que me tocó conocerla como técnico paramédico en el Hospital de Carabineros, donde yo trabajé también durante muchos años. Pero ella no solamente se quedó ahí, ¿no es cierto? Ella estudió ingeniería en seguridad privada, ¿no es cierto? Pero además, en este último tiempo está en una faceta totalmente distinta y es terapeuta con terapia, lo que se llama la terapia biocéntrica. La terapia biocéntrica es como una conjunción, ¿no es cierto?, que debe establecerse entre lo que es el cuerpo, la mente y el entorno, ¿cierto? Esa congruencia que debe existir entre esos tres aspectos, ¿no es cierto? Y obviamente las enfermedades se producen cuando hay una disrupción o una interconexión alterada, ¿no es cierto?, entre esos principios. Y ella obviamente se dedica a lo que es la terapia biocéntrica, que es a través de principios metafísicos, ¿no es cierto?, enfocado en la mejoría de las emociones, de la mente, de las emociones. Y esta noche tenemos a María Eugenia con nosotros conversando de muchos temas y de muchos principios metafísicos. Gracias por aceptar la invitación, María Eugenia, bienvenida al programa. Muchas gracias, doctor. Para mí es un honor estar acá en el programa, ya es segunda vez. La primera Así vez es. hablamos de lo mismo, o sea, más o menos parecido, de las terapias biocéntricas enfocadas en la sanación de las emociones, que son las cuales muchas veces nos llevan a tener enfermedades o que se den enfermedades debido a que no gestionamos bien nuestras emociones.
es un tema que a mí me fascina, sobre todo el ser humano, pero en su forma integral, porque el ser humano no es solamente las emociones o la mente, también tenemos un campo energético. Bueno, Joe Dispenza también me gusta mucho leerlo a mí. Él habla también que nuestro corazón es magnético y que nuestros pensamientos son eléctricos y que nosotros emitimos frecuencias. Y cuando esas frecuencias bajan, se presentan enfermedades. Y las emociones, cuando están bajo nivel, o sea, como la ira, la pena, la tristeza, el odio, la ansiedad, el miedo, nos hace bajar la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo. Y eso también nos ayuda a que nosotros enfermemos. De ahí la importancia de estar muy consciente de lo que pensamos todo el día. Porque de Claro, hecho tenemos nosotros creencias, sobre todo, nosotros desde pequeño nos han inculcado muchas creencias y esas creencias nos limitan. Y, y acá lo importante es empezar a descrear esas creencias y a crear creencias nuevas que vayan o sea, conforme a nuestra autenticidad. Pero para eso tenemos claro, que conocernos. lo que, ¿no es cierto?, se denominan los paradigmas, ¿no es cierto?, este Exacto. conjunto de creencias que realmente nos han inculcado y los traemos, digamos, desde pequeños y vamos desarrollando eso y vamos viviendo todo eso en función de estos paradigmas, ¿no es cierto? Ujú. Y la verdad es que obviamente eso nos va arrastrando a una serie de condiciones en que fácilmente nos enfermamos. Y apuntando un poquito a eso, ¿cómo enfrentamos, oye, el día a día? Porque vivimos en una sociedad en que predomina el estrés, ¿no es cierto? En que predomina la violencia, que Ujú. predomina la ira, ¿no es cierto? Que predomina la desaveniencia entre los seres humanos. Tú te levantas en la mañana, sales y te encuentras un ambiente absolutamente hostil en todos lados. Ujú. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar a eso? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos enfrentar esa realidad? ¿No es cierto? Cambiar nuestros paradigmas, ¿no es cierto? Y enfrentarlo de manera tal de que no nos enfermemos. Bueno, a lo que le damos atención es lo que crece. O sea, si nosotros prestamos mucha atención a todo nuestro entorno y si no creemos en nosotros mismos de que somos capaces de cambiar nuestra realidad, porque cada realidad es independiente, de cambiar nuestra realidad, y si nos enfocamos en lo negativo, eso va a crecer. Y bueno, eso lo dicen psicólogos como Carl Jung, mismo Joe Dispenza, en el cual dice él también que uno tiene que estar presente, o sea, siempre presente, en donde nosotros tenemos que, eh, a ver, el ser humano, debido a todas estas creencias, tenemos pensamientos que son repetitivos durante todos los días. Si uno realmente se analizara, va a ver que lo que pensó hoy día lo pensó ayer, lo pensó antes de ayer. ¿Y es por qué? Porque estamos programados de esa manera. Entonces, acá lo importante es darnos cuenta y en el momento que nosotros nos percatamos de que estamos teniendo los mismos pensamientos, los cambiamos por algo más positivo. Como decir, cancelo este pensamiento y no. Por ejemplo, si yo estoy triste y digo, me fue mal hoy día, me va a ir mal hoy día, no, cancelo esto, me va a ir estupendo. Hoy día va a ser el mejor día de mi vida. Es hacernos Claro, conscientes claro. de cada pensamiento que cruza por nuestra mente. De hecho, una de las mejores maneras de poder ir cambiando esto es la meditación. Y la meditación, eh, muchas personas comienzan a hacer meditación, pero la dejan porque se les cruzan pensamientos negativos y ellos creen que no pueden eliminarlo. Cuando uno medita, siempre van a pasar pensamientos, siempre. Y ahí es cuando uno tiene que decir o dejarlo pasar o cancelarlo si es negativo en ese minuto y seguir con la meditación. Pero porque meditación su etimología tibetiana es familiarizarse, pero es familiarizarse con uno mismo. Mediante la meditación nosotros somos capaces de encontrarnos con nosotros mismos y desde ahí empezar a sanarnos realmente y sanar nuestro entorno,
que eso yo creo que es lo más importante. Y cambiar nuestra realidad. Si nosotros somos capaces de cambiar nuestra realidad, pero tenemos Sin que duda, creer, pero tenemos que creernos, como yo digo, exactamente. el cuento de que somos Sí, capaces de cambiarla. claro, exactamente. Yo también creo eso. Yo, bueno, yo he estado estudiando hace un tiempo también algunas cosas y algunos principios metafísicos y creo mucho en eso. Creo, bueno, en la espiritualidad, por un lado, ¿no es cierto? Que hay un ser superior, que uno le puede llamar Dios, Jehová, ¿no es cierto? El creador, etcétera. Puede ser. Esto no es un tema religioso en realidad. No es algo que una u otra religión se tengan que apoderar, digamos, de esto, sino que es una cosa que es transversal, va mucho más allá. Por eso se llama la metafísica. Y esto, ¿no es cierto? Esta conexión que puedes tú establecer con tu creador, con Dios, ¿no es cierto? Sin duda que te hace empezar a analizar esto de otra manera. Pero el problema, ¿no es cierto?, es que nos enfermamos, ¿no es cierto? Ujú. Y no solamente nos enfermamos de la mente, sino que nos enfermamos de cosas orgánicas. La mente es tremendamente poderosa y cuando realmente tú te enfermas, tu mente no está bien, tú vas provocándote muchas enfermedades. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, María Eugenia? Que cómo es tan potente la mente, ¿no es cierto?, que es capaz de hacerte desarrollar enfermedades y enfermedades muy graves, incluso el cáncer. Sí. Hay una frase que, bueno, que a mí me gusta mucho, que es de Carl Jung, la cual dice que uno no haga consciente, mientras uno no haga consciente lo inconsciente que llevamos dentro de nosotros, vamos a seguir creyendo que el destino es el que rige nuestras vidas. Las emociones acá yo creo que juegan un papel importante dentro de las enfermedades. Y, y una de las emociones que más provoca enfermedades es, es el no perdonar. Es el no perdonar a quien nosotros creemos que nos hizo daño. Es el no perdonar, por ejemplo, a lo mejor a nuestros padres, cuando nosotros éramos pequeños, porque ellos se iban a trabajar y nos dejaban solos y quedamos con sentimientos de abandono. Es el no perdonar a una pareja que nos abandonó o que se fue con otra persona. Es el no perdonarnos también de muchas veces a lo mejor de haber tomado malas decisiones. Y desde ahí, desde el no perdón, es, yo creo que, o sea, no creo, yo siento de que realmente provienen las enfermedades. Porque el no perdonar conlleva otras cosas, como la ira, el enojo, la tristeza. Porque cuando uno realmente acepta lo que a uno le va pasando en la vida y de que realmente nosotros somos responsables de lo que nos pasa, porque somos nosotros quienes tomamos las decisiones al final, cuando somos adultos. Y no nos hacemos responsables de eso y siempre le estamos echando la culpa al otro, siendo que el otro a lo mejor es un espejo de lo que nosotros llevamos adentro y de lo que nosotros tenemos que sanar. Exactamente. Entonces, sí, así que yo siento que es el no perdonar, porque el no perdonar conlleva las otras emociones, que son más, que por ejemplo el odio, la ira, que afecta mucho el estómago, el hígado, eh, el abandono, que afecta toda nuestra grasa corporal, sobre todo del estómago, que las personas empiezan a engordar, y porque ellos se tienden a proteger contra el mundo. Y Claro, así otras enfermedades, las depresiones que muchas veces por no aceptarse y por no amarse, por no aceptarse tal cual como uno es. Y de ahí es por el hecho de no conocernos realmente. Porque vivimos en una sociedad realmente que se olvidó de irse para adentro, se olvidó de estar conectado con uno mismo, de que realmente nosotros, como seres humanos, nosotros llegamos solos al mundo y que podemos ser felices solos y bien si llega una persona que está al lado de nosotros y que nos acompañe, bien, mejor todavía.
pero de que sí somos capaces de ser felices solos, porque realmente nunca estamos solos tampoco. Exacto. Siempre Le estamos voy- acompañados. O sea, yo siento que siempre estamos acompañados por el Creador. O sea, Exacto. Les voy a contar una historia que aparece justamente en este libro, y el libro parte, digamos, con una historia muy, muy especial. A mí me conmovió mucho y por eso que me motivó, bueno, a seguir leyendo y a seguir estudiando, ¿no es cierto? Y bueno, y desarrollar este tipo de programas también que me parecen muy, muy interesantes y uno aprende mucho. Bueno, se trata de una chica que una psicóloga que vivía, esto es una historia real, ¿eh? Esto no es fantasía, eh, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y tenía dos pequeños, un niño y una niña, y estaba casada con un arquitecto. Eh, entonces tenían una familia, qué sé yo, una casa, un buen pasar, ella era terapeuta, ¿no es cierto? Trabajaba en una clínica y él arquitecto, un proyecto, qué sé yo. Bueno, una mañana cualquiera, su esposo se despide de sus hijos, ¿no es cierto? Y se va. A ella le llama la atención eh, el que no se despida de ella, cosa que obviamente siempre lo hacía, digamos, como parte de la rutina diaria. Pero se fue. Entonces ella le llamó la atención eso y lo empieza a llamar a su teléfono, lo empieza a llamar, no le contesta, y lo llama varias veces durante el día, no contesta tampoco, la llamada se pasa a la casilla de mensajes. Bueno, dijo estar ocupado, qué sé yo. Él ya termina su jornada laboral, se va a su casa, está con sus hijos, tipo 7 de la tarde, ¿no es cierto? Tocan el timbre de la casa, ¿no es cierto?, donde ella vivía, este, dos policías. Y los dos policías le dicen, ¿usted es la señora X? Sí, sí, tenemos una noticia muy triste que comunicarle. Su esposo hoy, durante la mañana, se suicidó y se tiró de un edificio de un 25º piso y murió instantáneamente. Bueno, eso para ella significó un descalabro, no solamente desde el punto de vista emocional, sino que económico, porque se dio cuenta que el marido estaba tremendamente endeudado, tenía un hoyo financiero pero gigante. Entonces ella se quedó con la presión de los hijos pequeños, ¿no es cierto?, en desarrollo, y la presión económica en que tenía muchas deudas que enfrentar. Y pasó obviamente lo que tenía que pasar, cayó en una depresión tremenda, severa, y eso conllevó la aparición de enfermedades. Desarrolló una enfermedad, una neuritis autoinmune, una enfermedad inmunológica, ¿no es cierto?, en la cual sus nervios de las extremidades comenzaron a fallar y ella quedó postrada en una silla de ruedas sin poder caminar. Después de eso, ella hizo un cáncer de tiroides, ¿no es cierto? Hizo una enfermedad a la piel. La cosa es que empezó con tratamientos quimioterápicos, ¿no es cierto? Drogas inmunosupresoras, corticoides, más los antidepresivos. Entonces, esta mujer se fue al fondo, se fue. Y ya no quería saber de sus hijos tampoco, la depresión la empezó a absorber, y llegó un momento en que tocó fondo. Y ese tocar fondo de repente significó que por esas casualidades de la vida se encuentra con un artículo que estaba publicado justamente del doctor Joe Dispenza, en que te ofrecía un taller justamente en un fin de semana donde ella reside. Y ella decide, esto se acabó, ya toqué fondo, tengo que buscar la forma de salir. Voy a ir a ver de qué se trata todo esto, pero eso significa que además voy a dejar de lado todas mis terapias. Dejo los antidepresivos, dejo los quimioterápicos, dejo los inmunosupresores, todo, se acabó. Bueno, y la historia es que al cabo de 6 años, esta mujer se recupera, vuelve a caminar, se mejora del cáncer, ¿no es cierto? Se le termina la enfermedad neurológica,
conoce a una nueva pareja, ¿no es cierto? Y empieza nuevamente a trabajar y hoy en día es una terapéutica connotada en Estados Unidos que se dedica a, ¿no es cierto?, primero mostrar su experiencia de vida y por otro lado hablar de todo lo que significa la autosuperación. Entonces, son cosas que uno dice, oye, pero increíble, esto es como una historia de un cuento de hadas, ¿no es cierto? Pero no, son historias reales, son historias reales. Y a través de una serie de técnicas, tal como decía María Eugenia, estas técnicas digamos, de meditación, ¿no es cierto?, de visualización, de el convencerse de que puede salir adelante solamente y ella se mejora. Eso es. Así es. Es que nosotros como seres humanos no creemos en el poder interno que tenemos realmente. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos co-creadores y co-creamos nuestras realidades. Y vivimos en un sistema en el cual se nos ha estado siempre como aplastando esa divinidad pequeña que tenemos nosotros dentro, ha sido aplastada. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que realmente despertemos y nos demos cuenta de que realmente somos poderosos, que tenemos ese poder interno, porque Dios lo dio. Si Él dice, o sea, si somos imagen y semejanza de Él, es porque Él está dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros, hay una palabra bien que a mí me encanta. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque es tu divinidad, es la divinidad que nos está internamente. Y esa divinidad tenemos que expandirla. Nuestro corazón es magnético. Todo atraemos con el corazón. Y si nuestro corazón está triste, vamos a atraer más tristeza a nuestra vida. Entonces tenemos que tratar de amar. Yo creo que esa es la mayor energía. El amar y el amarse uno mismo primero. Y desde ese amor, amar al prójimo. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Como a ti mismo. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Pero primero tiene que amarse uno. Pero primero, por eso, claro, primero sí. Parte por uno. Parte por uno. Claro. No dejarse de lado, darse cuenta que realmente cada ser es importante y somos únicos y somos irrepetibles. Cada uno de nosotros tiene su esencia y su semilla estelar, su propia semilla estelar. Lo importante acá es hacerla brillar. Pero ¿cómo uno la hace brillar? Claro, conociéndose, llamándose. Exactamente, exactamente. Claro, fíjate que el concepto de mejorar o, digamos, evitar las enfermedades pasa por un tema de actitud frente a la vida, digamos, frente a nuestro entorno, pero también frente a nosotros, ¿no es cierto? Esta cosa de que, mira, no sé si me va a resultar o no sé si yo soy capaz de hacer esto o esto de... Yo creo que son condiciones y son situaciones que uno debe erradicar. Eso, esta cosa del pesimismo, el no sentirse capaz de realizar algo, creo que es la antesala al fracaso. Cuando tú condicionas, ¿no es cierto?, algo que primero tienes como la duda, que puede ser, que no puede ser, yo creo que eso es condicionar que las cosas no funcionen. Al revés, si tú lo determinas, ¿no es cierto?, lo decretas o lo indicas como una cosa ya efectuada, hecha, ¿no es cierto?, y que ha sido exitosa, el camino es distinto, la vibración es distinta, ¿o no? Bueno, a mí me gusta mucho Neville Goddard, que es un escritor y él era un coach en esa época, en los años 1940, o sea, desde esa época. Y él siempre decía de que él siempre tomó la Biblia como un libro metafísico, sobre todo lo que nos enseñaba Cristo. Cuando Cristo decía, lo que pidáis orando, si creéis que ya está hecho,
te será te será concedido. concedido. O sea, esa es una frase metafísica. Sí, Entonces, si uno realmente lee la Biblia, muchos párrafos que tiene, lo que habla Cristo sobre todo, es metafísica, así es. es metafísica. Y, pero las enfermedades, como le digo, la mayoría se producen porque eh, no gestionamos nuestras emociones, no las controlamos tampoco, nos dejamos llevar por ellas, sobre todo por las negativas. Y, y acá lo importante es aprender a gestionarlas. Aprender a gestionar las emociones para así ya poder empezar a hacer un cambio vibracional en nosotros mismos y hacer un cambio de realidad. Si somos capaces de hacerlo. Y es un cambio que es para siempre, ¿no es cierto? No Sí. es un cambio que sea transitorio, que No, sea por una semana, un mes, sino que la no, idea es que las personas mejoren y mejoren para siempre, digamos. exacto. Sí, así es. Sí. Es el, Por eso que yo encuentro tremendamente interesante y muy potente, y bueno, aprovecho de contar que María Eugenia se incorpora a nuestro equipo de trabajo en el proyecto que tenemos para el año 2024 de el grupo de obesidad, ¿no es cierto? Y como terapeuta, obviamente, porque pienso que el enfoque, ¿no es cierto? Y la vista o la visión que tiene desde el punto de vista del manejo de los pacientes, bajo esta concepción es claramente superior a las técnicas que pudieran emplear con el respeto que me merecen los psicólogos, ¿no es cierto? O los psiquiatras, pero la verdad es que la terapia no va por la vía simplemente de un medicamento, ¿no es cierto? O una psicoterapia clásica. Yo creo que eso está probado que no funciona. A lo mejor a algunas personas le puede funcionar, pero yo creo que en muchos casos no funciona, definitivamente. Entonces, cuando tú vas a enfocar todo esto a través de las emociones, de la mente, y cómo sacar eso, ¿no es cierto?, a través de otras técnicas, creo que es tremendamente interesante y tremendamente poderoso. Ujú. Sí, es hacer un acompañamiento a la persona para que ella realmente reconozca las emociones que le están impidiendo hacer feliz consigo misma. Porque son emociones que están ahí arraigadas en el inconsciente y la mayoría fueron adquiridas cuando pequeños, cuando fuimos nosotros niños. Y de ahí después Claro, cuando somos adultos las vamos repitiendo, ya sea con las claro, parejas, con los hijos. Si no las trabajamos, las vamos repitiendo. Y si no las claro. trabajamos, nos enfermamos. Entonces, Es lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Que en exacto. el fondo tú vas transmitiendo en generaciones y generaciones los mismos errores que has cometido y que han cometido tus padres, ¿no es cierto? Tú los vuelves a cometer con tus hijos y así sucesivamente, Sí, eso es lo ¿no es cierto? transgeneracional. Exacto. Claro, Sí, así es, hay historias que se exactamente. repiten en las familias, Sí, pues, porque claro que sí. porque no se hace consciente el por qué está sucediendo. Entonces, en el momento que uno lo hace consciente y lo trabaja, se corta. Claro, claro que sí. Ujú. Y eso implica un enfoque, digamos, en que tú mezclas terapias en relación a lo que es meditación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas desarrollando eso? ¿Cómo vas cambiando esa percepción en las personas en términos de lo que tiene que ver con una puesta, digamos, o un ordenamiento en relación a las emociones? A ver, es que yo el trabajo de el trabajo de las emociones es como un acompañamiento que uno realiza con la persona. Tengo que, o sea, y es la confianza suficiente que ella también tenga o que yo le dé a la persona para que ella pueda abrirse a mí y empiece a, a hablar de en parte de su niñez más que nada. O por la enfermedad que tiene uno también, o por lo que ellos le van hablando, uno va deduciendo cuál más o menos es la emoción a la cual
ella tiene arraigada en su inconsciente. Y esa emoción la trabajamos en conjunto, porque esto no es yo, esto es un trabajo de a dos. O sea, Sí, claro. la persona tiene que estar dispuesta a sanar. Entonces, si está dispuesta a sanar, es un trabajo de dos. Trabajamos en conjunto, ya cuando ella ve que ya su emoción ya está superada, empezamos con las meditaciones. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno tiene emociones de abandono, de rechazo, eso hace, se crean otras emociones que son el desmerecimiento, el que yo no me merezco las cosas. Entonces, y eso uno lo empieza a trabajar ya con listas de cómo yo soy o cómo yo me veo, haciendo como listas escritas, cómo me gustaría verme, y ahí uno va trabajando y va haciendo, bueno, decretos, afirmaciones, meditaciones, para que la persona vaya inculcando lo que ella realmente desea en su inconsciente. Y otras técnicas más. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a irnos a comerciales Ujú. y en la segunda etapa le vamos a pedir a María Eugenia que nos cuente algunos casos, sin dar nombres, por supuesto, de algunos pacientes que ella ha manejado, ¿no es cierto?, y que han tenido resultados espectaculares. Volvemos en unos minutos. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en su programa Buen Vivir, el late show de los días miércoles en Radio Hoy a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Y esta noche con María Eugenia Lizana, terapeuta biocéntrica, maestra en terapia de biodecodificación, conversando de todos los principios metafísicos que influyen sin duda, ¿no es cierto?, en cómo se van gestando, cómo se van desarrollando las enfermedades. Y bueno, como muy bien lo explica, vuelvo al librito a mostrárselo porque esto lo tienen que leer, el librito Sobrenatural de Joe Dispenza, la importancia que tiene lo que él denomina la epigenética, ¿no es cierto? ¿Qué es la epigenética? Lo que no es genético, digamos, es todo lo que rodea a la persona, todo lo que rodea, el ambiente, ¿no es cierto?, en que se va desarrollando. Y resulta que ustedes deben saber que no todas las enfermedades son genéticas y hay muchas enfermedades que se creían que eran genéticas y que la verdad, ¿no es cierto?, tienen que ver más que nada con la epigenética. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el entorno nos enferma, todo el estrés que vivimos el día a día, tal como conversábamos recién fuera del micrófono con María Eugenia, todo lo que son las hormonas del estrés, ¿no es cierto? El cortisol, ¿no es cierto? Todos estos fenómenos bioquímicos que te producen una situación que se llama el estrés oxidativo, ¿no es cierto?, que es a nivel bioquímico, a nivel biomolecular, ¿no es cierto?, te va generando daño, ¿no es cierto?, primero muy pequeñito y después eso se va multiplicando y te va dañando los órganos. Entonces, eso es un tema que realmente es muy, muy importante. ¿Cómo podemos modificar ese estrés oxidativo a través de la terapia de biodecodificación? Ya, a través de la terapia, bueno, para empezar, yo no soy maestra, muchas gracias, doctor, porque Para mí eres una maestra. maestro, gracias. Los maestros, no sé, es una palabra muy grande. Sí, me gusta mucho lo que hago, pero desde la biodescodificación, bueno, también va por la alimentación, se trabaja la alimentación. Entre más sana sea la alimentación y orgánica, eso es mejor para el organismo. He sabido también que muchas hierbas también nos ayudan al, al, al proceso oxidativo. Y bueno, y desde las emociones es un acompañamiento el que uno realiza, ¿ya? Pero se trabaja también desde la alimentación más el acompañamiento de las emociones.
aparte de la alimentación, bueno, y del acompañamiento, meditación, el trabajo interno que tiene que hacer la persona y que realmente la persona quiera sanarse. Si claro, eh, que tenga, que realmente quiera y esté consciente que realmente quiere sanarse. claro que sí. Porque desde la biodescodificación lo que uno hace es acompañar al otro. Es un trabajo de a dos, no es un trabajo individual. Exactamente. Es un trabajo mutuo. Em, Exacto. Cuéntanos algunas historias, alguna experiencia que hayas tenido con algunos pacientes. Por supuesto que no vamos a dar nombres ni nada, pero cuéntanos un poquito algunos casos que te hayan llamado la atención. bueno, un joven que tuvo una depresión, pero era adolescente, 15 años. Tuvo una depresión porque una de sus mejores amigas falleció, se suicidó. Entonces, y él se sintió culpable porque ella lo llamó por teléfono varias veces y estaba jugando a la pelota y no pudo contestar el llamado. Entonces, de ahí una seguidilla de que él se sentía culpable, que porque no le había contestado el teléfono, ella se había suicidado porque ella tenía problemas. Y me tocó trabajar con él un año. Tuve un año trabajando con él. Y gracias a Dios logramos, mejor dicho, superar esa etapa. Pero haciéndolo consciente de que él no era culpable de nada, porque las decisiones son personales. No, una decisión no depende de... La decisión que toma el otro no depende de nosotros. Yo no tengo control sobre el otro, yo solamente tengo control sobre mí. Y desde ese punto de Claro, vista le tuve que, claro, porque los jóvenes, los adolescentes, a ellos, como están en esta etapa de transición, a ellos les afecta mucho más las situaciones, las cosas emocionales, o las situaciones emocionales les afecta mucho más. Y sí, es muy o fácil las que ellos pérdidas caen, también, las claro. pérdidas, y ellos caen muchas veces en depresión. Pero hay que, y eso es lo que hay que trabajar con ellos. Pero gracias a Dios él salió adelante. Así que ese es como eh, o sea, lo que se hace realmente es como tan íntimo lo que uno trabaja con la otra persona, que que yo no la puedo exponer lo que No, yo, no, sin duda, sin claro, duda. pero sí Claro, uno trabaja el hecho de que uno realmente no tiene el control de nada. Solamente tengo mi control sobre mis reacciones, sobre lo que yo voy a vivir, sobre mis acciones, pero sobre las claro. acciones de los demás yo no tengo control. O de las Claro, decisiones que tomen. las decisiones que toman otras personas no No, tienen por qué, digamos, ser tú, digamos, incorporarlas. incorporarlas. Eh, claro, como dicen muchas veces algunos maestros metafísicos, no tienes por qué echarte a la mochila problemas de otras personas. O sea, Exacto. yo creo que está bien, o sea, cada persona tiene sus problemas y tiene su situación, Sí. pero uno tiene sus problemas también, digamos. Entonces, no es justo que tú traspases tus problemas a otra persona, ¿no es cierto? Para que te Mm. los solucione y todo eso. No, no, eso no es bueno tampoco. No, pero los jóvenes asumen muchas veces eso. Ellos se culpan mucho Claro, de veces de muchas situaciones que les pasan a su alrededor. Y de ahí también la importancia de los padres, de, claro, de siempre acompañarlos, de no abandonarlos, de estar pendiente de sus emociones, de las emociones de los hijos. No porque tengan 14, 15 años, ellos en esa etapa es cuando más realmente necesitan el apoyo de la mamá, del papá, y sentirse realmente acompañados. Eso es sumamente importante para los jóvenes. Otro caso, bueno, fue un paciente que tenía obesidad. Los pacientes que están en tratamiento médico, yo nunca les digo que dejen su tratamiento médico. No, yo les trabajo la emoción que le está produciendo el hecho de, de engordar o de la ansiedad por comer. Le trabajo la emoción, lo acompaño en ese aspecto. Igual ahí uno encuentra muchas emociones de abandono.
que se sintieron muy abandonados ellos, cuando niños sobre todo. Y muchos de las personas que son obesas vienen desde la niñez, cuando son pequeños. Claro. Y con él también fue un año. Y ahí ya, ahora está bien. Asumió. Qué bueno. Y se responsabilizó también de que las decisiones que uno toma es responsabilidad de uno realmente, y que lo que hagan los demás con respecto a uno, eso no tiene que ver con uno, eso tiene que ver más con el otro. Es como usted dice, que uno no puede cargar mochilas ajenas, o actitudes ajenas tampoco. Entonces, pero después ya cuando él empezó a bajar de peso, ahí ya realmente dejó las pastillas, porque estaba tomando pastillas él para bajar de peso, pero hacía rebote, le volvía, después subía de nuevo, empezaba a tomar pastillas, volvía a subir de nuevo, y ya después, ya ahora gracias a Dios, trabajando las emociones, ya está no esbelto, pero sí en el peso ideal para su estatura. Claro, trabajando las sí. emociones. Sí. Las emociones. Oye, y a mí, mientras tú hablabas, se me ocurría, digamos, que también puede tener un rol súper importante, por ejemplo, en el manejo de las adicciones, que cada vez se ven más, pues, adicciones al tabaco, a las drogas, al alcohol, ¿no es cierto? Que sin duda, detrás de eso siempre hay un conflicto, una situación no resuelta, ¿no es cierto? Claro. Y que en el fondo busca, a través de la ingesta de fármacos, de alcohol, ¿no es cierto?, el enmascarar toda esta situación de pena, de ansiedad, ¿no es cierto?, de falta de algo, ¿no es cierto?, de cariño, etc. De alguna manera, carencias que puede traer desde la etapa de la infancia, ¿no es cierto? De la infancia. Y a través de estas adicciones se pueden tratar de enmascarar. Me imagino que también tiene ahí un rol súper importante la posibilidad de tratarlos de esta forma, ¿no? Claro, las adicciones, o sea, el cigarrillo, más fácil. Las drogas, ya ahí es un proceso más... porque generalmente los jóvenes caen en la droga por el sentimiento de abandono y de no ser escuchados la mayoría de las veces. Y la droga de por sí, ya ahí entra un tema de desintoxicación. Entonces, cuando ya el joven está en el proceso de desintoxicación, uno puede empezar a trabajar las emociones, pero en el momento que él está en el proceso, que él esté fumando, no sé, cualquier droga o inyectándose, es más difícil que se hagan conscientes, porque la droga no los deja hacerse conscientes. Entonces tiene que haber un proceso de desintoxicación, y en ese proceso de desintoxicación, ahí uno puede empezar a trabajar las emociones. El por qué llegó a ese estado. Y también la voluntad, porque realmente las personas que caen en las adicciones tienen que tener mucha fuerza de voluntad para querer sanarse. Claro. Pero sí. No pasa lo mismo con el alcohol. Claro, sin duda. Uno de los principios metafísicos importantes para lograr obtener resultados, ¿no es cierto?, o obtener, digamos, situaciones beneficiosas, no solo desde el punto de vista financiero, sino que en el punto de vista de la salud, de la emocionalidad, todo eso, es lo que se conoce como la visualización. Pero es una técnica que no es tan sencilla, porque... No todos visualizan cuando meditan. Claro, o sea, no es llegar y que tú te imagines algo, ¿no es cierto?, y que lo vas a ver en forma casi en imagen tridimensional, ¿no es cierto?, en colores. No, no es algo que realmente, o sea, eso requiere de un entrenamiento, pero muy, muy complejo. Es que eso lo da la meditación. Muy especial. Sí. Bueno, de hecho hay personas eso me lo comentabas tú. Sí, o sea, de hecho hay personas que igual tienen ese don, yo le digo don,
de poder imaginar y visualizan inmediatamente. Pero hay personas que les cuesta mucho más visualizar. Y ahí, bueno, ahí entra en juego la meditación. La meditación ayuda, como uno entra como en un pequeño trance cuando uno está meditando, visualiza o piensa en lo que realmente desea y de ahí se va formando por último los gustos. O si uno le dice, piensa en una manzana verde, si está meditando, con los ojos cerrados, y piensa en la manzana verde, se le va a hacer agua a la boca, por ejemplo. Y eso ya, ahí ya está conectando con su ser. Entonces, en ese minuto, cuando pasa eso, ahí uno empieza a visualizar o a pensar qué es lo que yo realmente deseo para mí. Para mi vida. Y ahí proyectarlo, porque desde la metafísica se dice que ya todo está, solo que tenemos que bajarlo. ¿Cómo lo bajamos? Conectándonos con nuestra mente, nuestro corazón y con la energía, con la vibración, con la frecuencia vibratoria. Y así nos conectamos. Y bueno, esto es algo personal, sí, es algo pequeño, sí, pero yo cuando empecé con esto de la visualización, yo un día, porque yo estudié Cábala y yo quería tener un libro de Cábala, pero yo no lo quería comprar, porque son como 22 tomos. Quería que me regalaran un libro de Cábala. Entonces yo dije textual, pero fue textual. Yo dije, yo deseo un libro de Cábala, un tomo de Cábala, y como me va a llegar no me interesa. Tú sabrás, dije yo, tú Dios sabrás cómo me llega, y no me interesa. No me va a creer que pasaron 6 meses, me olvidé después, me olvidé del tema. Pasaron 6 meses y un amigo para Navidad me regaló un tomo de Cábala. Si yo pedírselo, me llegó. O sea, el universo, el creador me lo regaló igual. Entonces ahí yo me di cuenta que realmente cuando uno desea de corazón algo, pero después lo suelta, no es que uno se ponga obsesivo con eso, pero que uno tiene la confianza y la certeza de que le va a llegar, tarde o temprano le llega. Como sea, ya sean las personas indicadas, las situaciones indicadas, pero le va a llegar. Pero uno tiene que ser coherente en ese minuto, coherente y dar una orden. Si al final uno tiene que decir, yo dije textual, no me interesa cómo me va a llegar, pero me tiene que llegar. Ese es trabajo tuyo, no es mío. Y me llegó. Fíjate que fue algo chiquitito. Eso es muy cierto lo que tú dices, ¿eh? Y además el no, como tú dices, no desesperarse, porque muchas veces tú pides algo, ¿no es cierto? O quieres algo, anhelas algo, y ese algo no se da en el tiempo que tú lo pediste o que lo quieres, digamos. No. Bueno, pero hay que entender que los tiempos de Dios no son tus tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Eso es principio, pero muy, muy claro, digamos. Sí. Las cosas llegan en su justo momento y en su justo lugar. Uno muchas veces tiene un problema y la solución que uno cree que la tiene en sus manos, resulta que no ocurre. Pero sin embargo, pasa un poco de tiempo y llega otra cosa y dices tú, caramba, es increíble, realmente esto no era como yo lo pensaba o como yo lo quería. Pero llegó mejor. Sino que esto tenía otra cosa. A mí me han pasado muchas cosas, digamos, en las cuales digo, chuta, sabes que no, esta cuestión no funcionó, la verdad es que perdí un montón de tiempo, pero tú te das cuenta que al final, bueno, ese tiempo lo perdiste, pero porque realmente no correspondía, no era lo que realmente correspondía, digamos. Entonces al final tú dices, oh, creador, realmente tenías razón. No, en la desesperación no está, digamos, la respuesta a muchas de nuestras inquietudes. Sí, o sea, yo creo que lo importante que uno debe tener en cuenta, que todas las emociones de bajas vibraciones, como son el miedo es lo opuesto al amor.
uno cree que es el odio, pero no es el odio, es el miedo. El miedo, porque del miedo se deriva todo lo demás, pues el no perdonar, el estar enojado, porque uno como que se tiende a proteger. El miedo, o sea, uno tiende a autoprotegerse muchas veces de cosas que realmente no debiera, y uno tiene que fluir al final. Fluir con la vida, con lo que nos va dando la vida, ir fluyendo. Ir deseando cosas desde el corazón, unificadamente, mente, corazón, energía, para elevar la frecuencia, y todo va a llegar. Llega en su justo momento, como usted dice. A su Pero justo todo momento, llega. exactamente. Sí. Exacto. Así como esa Oye, cosa chiquitita que me pasó. Claro, lógico. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene un poder especial que puede ser considerado como un poder de la clarividencia? Eso tiene que ver con la glándula pineal, con otras cosas, con una conexión más allá de lo habitual. ¿Cómo se da eso? La clarividencia, no, lo que pasa, a ver, todos los seres humanos tenemos dones. Yo siento que todos venimos con dones, todos. Pero muchos de esos dones están dormidos. A medida que uno va encontrándose a sí mismo y va activando, sobre todo la glándula pineal, que se dice que es la glándula que nos conecta con la divinidad. Y de hecho, Joe Dispenza, cuando él hace sus reuniones, él hace meditaciones en ella, y de hecho les toma escáner a las personas cuando están meditando. Y él ve las diferencias que hay en el cerebro cuando uno medita. Claro. Y dice que se ilumina por completo el cerebro. Entonces, de ahí la importancia de meditar, porque nosotros bajamos luz. Bajamos y nuestra propia luz sube. Si nosotros somos energía. Entonces, eso es lo que nos conecta con la divinidad. Y desde ahí, claro, bueno, se pueden abrir otros dones. De ahí pueden llegar, no sé, pues salir personas sanadoras, personas a lo mejor clarividentes, empiezan a abrir. Pero es importante conectarse con uno mismo, y al momento de conectarse con uno mismo se empieza a conectar con la divinidad. Y estar conectado con la divinidad es estar en paz. De que nada de lo afuera la altere. Y pensar también que lo que nosotros tenemos acá en nuestra cabecita es un cerebro que tiene una cantidad impresionante de conexiones, ¿no es cierto? Y que tiene una cantidad impresionante de neurotransmisores, de terminaciones nerviosas, de hormonas, ¿no es cierto?, que funcionan, y que es el órgano más perfecto, ¿no es cierto?, de la divinidad, y que realmente lo ocupamos en una capacidad ínfima, ¿no es cierto? Ínfima, sí. Entonces, obviamente, el despertar eso, el sacar muchas de las cosas que realmente es trabajo de uno. O sea, uno realmente tiene que empezar a encontrarse consigo mismo, ¿no es cierto? Y conectarse con el universo, con el creador, ¿no es cierto? Y de modo tal de cambiar toda nuestra energía. Pero ya nos quedan un par de minutitos para terminar el programa. Sí, pero lo importante es desde la coherencia con nuestro corazón. O sea, no hay que olvidarse del corazón, porque el corazón es el que atrae. Nuestros pensamientos son eléctricos, manda la información, pero el corazón es el magnético. Entonces uno tiene que tener una coherencia entre corazón y mente. Claro. Y algo súper importante, que es el principio de la gratitud. El principio de la gratitud es fundamental para conseguir algo. Es que eso eleva la frecuencia. Claro. Si tú partes agradeciendo, ¿no es cierto? Todo se te da. O sea, creo que es como lo básico, el agradecer. El agradecer todo. Si uno debe partir el día agradeciendo. Eso es así. Oye, ya estamos terminando, se nos acabó el tiempo. Imagínate, se pasó 1 hora de conversación, no nos dimos ni cuenta. Una conversación, pero tremendamente interesante. Creo que nuestros auditores y televidentes están realmente... Espero que les haya gustado. Sí, sin duda, y te vamos a dejar comprometida para otro programa también. Antes de irte, ¿cuál es tu Instagram? ¿Tienes un Instagram donde la gente te pueda conectar, te pueda seguir, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu Instagram? Es
SCAP. No, no, perdón. A ver, es que capacitaciones-terapias. Capacitaciones-terapias. Sí. Terapias, perfecto. Y bueno, ya les vamos a estar informando también que María Eugenia va a trabajar con nosotros como parte del equipo de terapia dedicada al sobrepeso, la obesidad, y ahí la vamos a tener ahí como un pilar muy importante para tratar a todos nuestros pacientes. Así que no me queda más que agradecer tu presencia esta noche, María Eugenia. Espero que te hayas sentido cómoda y que hayas disfrutado. Mucho más cómoda que la otra vez. No, la otra estaba muy nerviosa. Sí, pero muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a los televidentes también. Gracias a ti. Y bueno, despedimos el programa deseándoles una linda semana a todos los que se conectaron esta noche y deseándoles lo mejor, ¿no es cierto? Y que ojalá sean buenas personas, ¿no es cierto? Y que siempre Dios los bendiga cada día. Si Dios quiere, nos encontraremos en 7 días más aquí en Radio Hoy, ¿cierto? A las 21 horas, un día miércoles en la noche. Que tengan una buena semana y les mando un abrazo. Hasta luego. Chao. Que estén muy bien. Chao.